Microgravedad aquí en la Tierra, satélites centroamericanos, basura espacial. El día de hoy hablamos con el ingeniero mecánico costarricense brasileño Moacir Fonseca Becker. De ser un niño muy curioso que un día descubrió el espacio a través de un telescopio, a llegar a ser el ingeniero que es hoy, aún muy curioso y multifacético, que no solo continúa realizando sus propios sueños espaciales, sino también contribuye a crear oportunidades espaciales para Centroamérica. Moa nos comparte cómo llegó a decidir que la ingeniería mecánica era lo que lo acercaría al espacio, llevándolo a trabajar en proyectos espaciales en Costa Rica y Alemania, de los cuales aprendemos hoy. Además, nos recuerda que nada ocurre de la noche a la mañana, pero manteniendo nuestra capacidad de asombro e impulsando el trabajo colaborativo, llegaremos al espacio. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Moa. Te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación a estar con nosotras en este episodio de Epistemas. Y pues bueno, siempre nos gusta comenzar con una pregunta que le hacemos a todos y es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Moacir? Bueno, gracias, Kat. De verdad encantado de estar aquí. Qué pregunta más complicada, ¿quién es uno? Porque creo que se puede abordar de muchísimos ángulos y uno tiende a responder, sí, soy ingeniero mecánico, soy ingeniero de tal cosa, ¿verdad? Uno tiende a responder con base en su profesión, pero creo que más allá de ello, bueno, soy un ser humano como todos nosotros que casualmente nació en Costa Rica, siempre muy también inmerso, digamos, en dos culturas, porque la mitad de mi familia es brasileña y la otra mitad, bueno, es de Costa Rica. Me considero que soy una persona bastante curiosa en varias formas, digamos, en el sentido intelectual. Siempre me ha gustado descubrir, explorar, ir leyendo cosas nuevas. No sé, siempre era el preguntón también de niño. Entonces, creo que eso es una cualidad de la personalidad que ha conformado a quién soy yo hoy. Y bueno, un poco más del lado formal, pues sí soy ingeniero mecánico, estudié también 3 años de ingeniería eléctrica y en cuanto a mis pasiones, creo que es una forma interesante de describirse, es el campo espacial, es algo que desde muy pequeño me ha enamorado, es algo lo que supe desde siempre que me quería dedicar y bueno, es el objetivo más a corto y largo plazo y vitalicio que tengo en estos momentos, o sea, es dedicarme al campo espacial, y creo que eso en gran parte también ha definido mi identidad, ¿verdad? Y de quién soy yo en estos momentos. Me intriga que decís que desde niño eras preguntón y que desde niño estabas fijo en el espacio. ¿Qué te hicieron de niño que te hiciera enamorarte del espacio desde tan temprana edad? ¿Qué clase sí, sí, qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué me dieron de comer? No, mira, creo que uno en parte hereda un poco las cosas de la familia, ¿verdad? Algunos aspectos, digamos, y creo que puedo ver en mí reflejado algunas cualidades que veo en mis papás y en mis hermanos. Yo soy, en este caso, el menor de la familia, entonces, pues soy el que aprendió todas las mañas buenas y malas, digamos así. Y entre las mañas buenas, por así decirlo, bueno, aprendí de mi hermano y de mi papá, que eran personas siempre extremadamente curiosas, ese sentido de la curiosidad, de estar armando y desarmando cosas, y del lado de mi mamá, creo que aprendí mucho también la parte de la lectura, de estar constantemente buscando bueno, un componente más sensible también hacia las personas, ¿verdad? Digamos que mi papá era una persona, es un ingeniero y es una persona más interesada tal vez en las cosas, en los sistemas, en los objetos y demás. Y mi mamá no tiene una profesión, particularmente, es que ella es comerciante, pero también en su tiempo libre se dedica a hacer poesía. Escribe muchísimo y tiene un tacto, creo que muy profundo como un sentido un tacto muy profundo como con la humanidad y un sentido de sensibilidad, digamos, hacia la condición del humano. Entonces son como polos opuestos ahí que se balancean y yo tengo un poquito de los dos.
Y en torno específicamente el componente específicamente que me llamó, digamos, hacia el espacio fue una historia que sucedió justamente en Brasil cuando andaba visitando a mi familia, que mi hermano en ese entonces vivía en Brasil y había un telescopio que estaba guardado en una bodega en la casa de mis tíos y tenía ahí años pues lleno de polvo y telarañas. Y mi hermano, de curioso, decidió sacarlo y arreglarlo y lo logró armar. Y esa misma noche que él logró armar el telescopio, nos pusimos ahí de curiosos a ver el cielo, y entre las cosas que logramos encontrar fue a Saturno. Y yo con mi mente de, creo que eran 9 años que tenía, yo estaba, no lo podía creer, simplemente no cabía en mi mente cómo podía estar viendo yo un planeta, ¿verdad? Un cuerpo gigante que está fuera del planeta Tierra, que está en nuestro sistema solar, que solamente lo había visto en libros y que ya en los libros me llamaba la atención, pero eso fue un momento, creo que hizo una gran diferencia. Esa experiencia real, ¿verdad? De la práctica, de ver algo con tus propios ojos, marcó ese día una diferencia en mí. Y dije, wow, no sé, creo que cuando uno es niño también uno tiene la capacidad tiene una mayor capacidad de asombrarse, ¿verdad? Y la idea es no perderla, pero cuando uno es niño tiene esa mayor capacidad de asombrarse y el nivel de asombro que ese evento tan sencillo causó en mí, pues provocó ya esta situación donde ahorita seguimos enamorados de la parte espacial y queremos, por supuesto, y seguir dedicándonos a ello. Qué bonita historia, la verdad, que te recordes tan claramente de ese momento en el que te enamoraste del espacio. Pero pregunta, bueno, viste Saturno por el telescopio y dijiste, quiero trabajar con el espacio, quiero llegar al espacio, quiero ser ingeniero. O sea, ¿cómo fue como qué Como, el- pensaste en ese momento realmente? como la línea de pensamientos ahí, bueno, yo creo que fueron más emociones que pensamientos, pero sucedió algo interesante. Mis tíos, bueno, vieron que yo ya después de esa noche quería todos los días estar viendo a ver qué pasaba con el telescopio, ¿verdad? Allá afuera. Y esa era una visita de más o menos un mes. Y en ese mes ellos tomaron una decisión muy importante, que creo que también marcó una diferencia, que fue comprarme mis primeros libros de astronomía. Entonces ahí fue donde no, ¿cómo se llama? Iniciamos el camino sin regreso, o sea, comenzamos a leer los libros de astronomía y ahí comenzó a crecer ese interés, ¿verdad? Y lo primero que me atrapó específicamente fue la astronomía como tal, y ya después, bueno, dándonos cuenta que todo lo que conocemos en astronomía es únicamente un 4% de lo que realmente hay allá afuera. Estamos hablando casi que un universo literalmente infinito, ¿verdad? Que explorar. Y creo que eso pues esa curiosidad da cabida a, a más cosas, ¿verdad? Ya cuando uno comienza a aprender un poco más de la parte de física, matemática y va creciendo y formándose académicamente, pues ya aprende un poco acerca de que existe la ingeniería aeroespacial y que existe este montón de ramas afuera de la astronomía únicamente que también comienzan como que a cautivarlo a uno, a llamarle la atención. Y bueno, pues ya después me fui orientando un poco más hacia la parte de la ingeniería como tal, ¿verdad? Y la astronomía quedó como hobby. ¿En algún momento de tu vida como que conociste algo que te gustó tanto igual y a lo mejor pensaste que tal vez una ingeniería o enfocarte directamente en el espacio no era lo tuyo, sino que como que te interesó más esa otra cosa o tuviste alguna otra pasión a ese nivel? No, la verdad siempre fui bastante terco desde niño. Siempre he sido súper terco y los que me conocen mis amigos, digamos que me conocen de infancia, es como, hombre, vos sos la misma persona de hace 20 años, o sea, no has cambiado nada. Siento que estoy escuchando lo mismo. Seguí Entonces siendo preguntón. sigo siendo preguntón también. Y dicen, en el sentido de académico, vos sos súper predecible o profesional, sos súper predecible y consistente, me han dicho mis amigos más cercanos, ¿verdad? O sea, realmente tenés este enfoque y no ha cambiado. Ahora bien, sí hay, por supuesto, otros temas que también me llaman la atención y me gusta explorar, digamos, pero ya desde una perspectiva más como de mera curiosidad intelectual y no como algo a lo que me dedicaría a tiempo completo, ¿verdad?
Y ya que tocaste el tema también antes de adentrarnos más en tu vida profesional, también nos gusta conocer a nuestros invitados de una forma más personal y quiénes son más allá de lo profesional, aunque ya vimos que está difícil desenlazarte ahí de lo profesional, pero ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre, por ejemplo? ¿Cómo te Claro que, relajas o si tienes algún pasatiempo? claro que sí. Intento, en la medida de lo posible, vivir una vida balanceada, ¿verdad? No, no solo dedicarme a una cosa muy específico como un láser, así, y eso es lo único que hago, ¿verdad? Bueno, pasatiempos tengo varios. Me gusta bastante la calistenia, hacer ejercicios, me gusta surfear también y nadar bastante. Y cada vez me he ido enamorando poco a poco también del mar y de todo lo que tenga que ver con el mar. Inició surfeando, luego, bueno, nadando y luego surfeando y empecé a hacer ahora buceo. Entonces, buceo bueno, de profundidades de hasta 30 metros y es otro mundo, es otro universo completamente. Y eso es algo que ya lo inicié el año pasado, muy recientemente, pero es algo que ya vi que está marcando una diferencia en la forma cómo voy a vivir el resto de mi vida, porque ya se convirtió en una actividad que ya no veo cómo no hacer, no veo cómo postergar el no hacer buceo. Definitivamente me encantó y ya eso, bueno, me está abriendo un poco de curiosidad en torno a la parte de la biología marina y de la conservación, digamos, de las especies de tortugas marinas que existen, de los tiburones también, de los arrecifes coralinos. Entonces, por ahí creo que se está abriendo un nuevo camino. Y del otro lado, bueno, me gusta, bueno, algo que practico, no sé si llamarlo un hobby o una forma de vivir, es meditar, la meditación tipo mindfulness, y me gusta bastante la lectura también de no ficción. Entonces, ahí en la lectura de no ficción, pues aspectos más éticos, morales, filosóficos, un poco de la parte de neurocientíficos que me gustan seguir, que ahí tienen sus estudios interesantes y demás. Entonces, sí, no todo es espacial. ¿Algún libro que nos recomendaste, ya que lo mencionas? ¿Algún libro favorito del momento? Ok, bueno, es uno de no ficción que me gusta bastante, que creo que se tiene que leer con una mente abierta, digamos, porque propone tesis bastante contrarias a lo que comúnmente se tiene, ¿verdad?, como aceptado. Este es de Sam Harris. Sam Harris es un neurocientífico, no sé si lo habrán escuchado. Él también es filósofo, se fue 10 años, creo que fue al Tíbet, estuvo ahí en la India también practicando meditación y demás, y es una persona que ha marcado muchísimo una diferencia a nivel intelectual en mí. Entonces, hay un libro de él particularmente que se llama The Moral Landscape, en español sería como el paisaje moral, sí. Entonces, él tiene unas propuestas interesantes de cómo se le puede dar otra perspectiva a la moral, más allá de la perspectiva que tal vez comúnmente se concibe, ¿verdad? Que es algo originado a través, bueno, de historias, digamos, llámese en algunos casos religiones o otras formas de culturas y demás, tal vez no es necesariamente ligadas a la religión, y él trata de concebir desde una perspectiva científica valores morales. Y es eso ha sido un debate enorme en la comunidad científica siempre, porque hay un famoso problema, ¿verdad? No debes derivar el deber del es, ¿verdad? O sea, no, a partir de observar cosas y entender qué son, no hay forma de derivar qué debe ser. Es algo así, ¿verdad? Como que entender el mundo desde una perspectiva tal vez más cuantificada y científica no te da las herramientas para entender cómo debes comportarte, ¿verdad? Entonces él propone ideas de cómo podríamos utilizar método científico y demás y combinar un poco las dos cosas para poder hacer esa derivación, digamos, del cómo comportarnos de una forma moral, sin acudir a lo comúnmente usado, digamos. Entonces, sí, ese es el libro. A ver si les parece. Luego me cuentan cómo les fue. Sí, Ya lo vamos a interesante. buscar por ahí. Anotado. Ya entrando tal vez un poquito no tanto todavía en lo profesional, sino más bien en la cosa y el estilo de vida. Justo tú lo mencionabas, que la rama espacial tiene muchos componentes, no únicamente el de la ingeniería o el de la física, sino varios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo decidiste por una ingeniería? ¿O por qué te fuiste por ingeniería en lugar de física, por ejemplo? De hecho, sí, qué buena pregunta, porque la física en el colegio fue mi primer amor académico. Así me da pena contarlo, pero mi regalo de Navidad cuando estaba en noveno del cole fueron 2 libros de física. Entonces, y no fue porque me los quisieron dar, fue porque yo los pedí. En noveno del colegio, así
bueno, el décimo y undécimo del colegio, los últimos 2 años de colegio, entré a una red de instituciones académicas aquí en Costa Rica que se conoce como los colegios científicos, que tienen un enfoque más alineado con las ciencias y con las matemáticas. Entonces, creo que el fomento y el nivel de profundidad que nos dieron a nivel académico en el colegio científico, así como ese sentido de comunidad, ¿verdad? Y ese sentido de camaradería con los compañeros y entender que uno no estaba solo y que habían otros nerds igual que uno. Entonces, uno no se siente tan desacompañado y como que lo que eso hizo, esos 2 años últimos años de colegio fue como que potenciar, ¿verdad? Ese gusto por la física específicamente, ¿verdad? Y lo consideré un tiempo estudiar física, pero ya después, viendo que me gustaba tanto la física y viendo que me gustaba también la parte espacial y la astronomía, bueno, por lo general ambas se combinan en astrofísica, pero también me gustaba, de las cosas que más me apasionaban, digamos, era particularmente lo de los viajes espaciales tripulados, o sea, el hecho de que tuviéramos la capacidad de enviar personas al espacio. Me di cuenta que me gustaba más la parte aplicada que la parte meramente teórica que trataba de desmenuzar toda la física atrás de cómo opera el universo y demás. Entonces, la parte aplicada y de construir y de hacer cosas que pudieran ser enviadas al espacio me comenzó a cautivar más. Y ahí fue donde dije, mira, no, tal vez astrofísica no es lo mío, pero más bien una ingeniería, ¿verdad? Que me permita ahí ensuciarme las manos y soldar y armar cosas, y verlas, puedes ir al espacio. Entonces ahí fue más o menos ese punto de decisión que tuve ya en el último año de colegio e decidí entonces aplicar a ingeniería mecánica, que era lo más parecido en esos momentos en el país a ingeniería aeroespacial. Y creo que fue una muy buena decisión también en cuanto a que la ingeniería mecánica es bastante multidisciplinaria, al igual que la ingeniería aeroespacial. Y la ingeniería mecánica da bastantes bases en múltiples áreas que son de importancia, digamos, como la parte de termodinámica, la parte de los fluidos, la parte de las estructuras, todo eso tiene mucho que ver con la parte aeroespacial. Entonces, por ahí nos metimos a la U y decidimos estudiar ingeniería y no física. Satisfecho con con la decisión de estudiar ingeniería mecánica. Bueno, más o menos porque mi mente era muy curiosa. En el segundo año de U decidí entrar a ingeniería eléctrica porque dijo, pucha, no, también quiero entender cómo funciona esto, ¿verdad? O sea, cómo funciona, lo operan los circuitos, digamos, los integrados y todo esto que me comenzó a llamar la atención la parte de la robótica, pero estaba muy quedado de la parte mecánica únicamente, entonces quise meterme con la parte de ingeniería eléctrica. Y ahí decidí llevar 3 años y varios cursos, entre ellos unos de programación y de circuitos y electrónica y demás. Y ya ahí como que lograba armar mejor las piezas del rompecabezas. En este caso, en la U, particularmente, bueno, estuve muy involucrado también con la parte de robótica, entonces eso me permitía tener como un conocimiento más global de cómo funcionaba un robot, por ejemplo. Pero por supuesto, todo eso al final de cuentas también se comenzó a enlazar con el componente espacial cuando ya comenzamos a involucrarnos con unos proyectos propiamente espaciales, ¿verdad? Como CANSATs, o unos cohetes pequeños que fueron lanzados en el 2015 aquí en un campamento aeroespacial. Entonces, al final todo ese conocimiento adquirido era transferible, ¿verdad? No era completamente aislado de lo que realmente me apasionaba. Y eso fue algo muy, muy genial, entender que al final, bueno, de alguna forma u otra, ese conocimiento es transferible, puede ser aplicado en otras ramas y por supuesto, y la que más me encantaba, que era la parte aeroespacial también. Para ver si entendí un poquito la línea del tiempo. Entonces, ¿dejaste de estudiar mecánica por un tiempo para estudiar electrónica? ¿O No sé si estudiaste al mismo tiempo? ¿O cómo fue la cosa ahí? no, llevaba a los dos al mismo tiempo. No sé si has visto ese triangulito de dormir, vida social y estudiar. Es, El de ya, dormir, el de dormir no existía. ok. Entonces sí, agarré los dos de abajo del triangulito. Sí, estaba llevando ingeniería eléctrica en paralelo a ingeniería mecánica. Ahí lo que lograba, digamos, matricular de cursos, que era bastante demandante, pero al final fue muy, muy gratificante. Siempre he tenido ese problema que me gustan muchas cosas, digamos, disciplinas académicas. Me gusta saber de todo un poco, digamos. Y todo esto, digamos, la experiencia con los CubeSats, dijiste, ¿no?
Y todo esto fue en Costa Rica, en el 2015 o algo así, mencionaste, o me lo inventé. No, sí, en efecto. En el 2015 fue entonces, bueno, en Costa Rica se fundó un grupo de ingeniería aeroespacial, se llama, que era un grupo de estudiantes igual con intereses de armar cohetes y mandarlos a volar, aunque fueran a 100, 200 metros, pero de aprender, ¿verdad? Y más allá de los cohetes, también de las cargas útiles que llevan los cohetes. Y entonces ya eso lleva un poquito más de la parte de sensores y circuitería y demás, y del envío de toda la información a tierra, ¿verdad? Cuando la carga útil está volando. Entonces, en el 2015 se dio en Costa Rica el primer campamento aeroespacial, donde ahí estuve, bueno, como participante del staff, y eso fue un campamento dirigido a niños de escuela y a jóvenes de colegio. Eso fue un evento pionero, digamos, que abrió el espacio para otros futuros proyectos ya relacionados también con seguir construyendo cohetes, con hacer CANSATs, los CANSATs son satélites, entre comillas, del tamaño de una lata de Coca-Cola pequeña. Entonces la idea es que puedas compactar todo tu experimento y lo demás que quieras volar, tu satélite, entre comillas, en una lata de Coca-Cola, ¿verdad? Y puedas volar la lata de Coca-Cola o, bueno, el CANSAT y poder recibir datos de tu experimento también mientras el experimento está en el aire, digamos. Y ya, bueno, ya ahora sí estoy trabajando en un CubeSat, pero ya ese creo que ha sido como el punto donde uno ve como los esfuerzos, ¿verdad? Que uno ha venido haciendo, trabajo de hormiguita y demás, y de trabajar con otras personas, ¿verdad? El trabajo en equipo y de animarse, va dando frutos que uno tal vez cuesta, no logra dimensionar a futuro, ¿verdad? Pero sí, más o menos por ahí fue en ese campamento que inició esa parte más oficialmente de la parte espacial, digamos. Y a mí me encanta esto, yo por eso te preguntaba si era en Costa Rica y en el 2015, que yo hasta, o sea, por CAT en estos últimos 2, 3 años me he enterado que hay ¿cómo se dice? Un maral en español normal, un montón de Un gente, montón de gente. un montón de Maral. gente en toda, o sea, Latinoamérica ya en este rollo y para mí es así como, o sea, ni enterada, ¿no? Y en 2015, o sea, pues ya no fue tan hace poco como se siente, pero, o sea, ya lleva un buen rato desarrollándose todo esto, me parece súper interesante. Nos mencionaste antes de empezar a grabar que estás intentando hacer de esto algo regional en Centroamérica, ¿no? En efecto, entonces, bueno, me parece genial que has percibido que hay una ola, ¿verdad?, que está creciendo. Y en efecto, sí, o sea, yo creo, no sabría decir con precisión una línea de tiempo, pero estimo que en la última década, tal vez, es donde ha habido un florecimiento increíble de personas interesadas en el campo espacial, pero entienda ese campo espacial no solamente enviar satélites, ¿verdad? Y cohetes. Esto va a ser robotcitos que van a ir a Marte, por ejemplo, pero también lo que ha estado haciendo CAT, por ejemplo, en la Universidad de Colorado con Biosurf, me parece que se llama, ¿verdad? Con el doctor Luis Sea y demás. Es un ejemplo de las otras áreas, por ejemplo, un poco más dentro de la parte microbiológica y demás, que aplican y que tienen una relación importantísima con el campo espacial. Entonces, me gusta muchísimo ver que en efecto, creo que a partir de la última década ha habido un florecimiento enorme de oportunidades y de personas interesadas en este campo en Centroamérica. Y creo que tal vez algunos de los factores que puedan haber impulsado un poco eso es el lanzamiento de los primeros 2 satélites en Centroamérica. En el 2018 que se lanzó el satélite Batsu CS-1 el primer satélite costarricense, y no recuerdo qué año fue, pero también el satélite Quetzal-1, ¿verdad? El satélite Quetzal-1, el primer satélite guatemalteco, fue lanzado el 7 de marzo del año 2020. En Epistemas hemos tenido la dicha de poder platicar con integrantes del equipo que hicieron este satélite posible. Si quieres conocer más detalles detrás del Quetzal-1, puedes ir a escuchar nuestro episodio número 7 con la ingeniera Cecilia Marcico Vétere, el episodio 18 con el ingeniero Freddy España y el episodio 38 con el ingeniero José Bagur. Creo que eso, bueno, demuestra, es un hito importantísimo, ¿verdad? El hecho de, no solo por el hecho de ser el primer satélite, pero por el hecho de que atrás de eso hay un trabajo enorme
un esfuerzo así que se ha sudado la gota gorda de muchas personas profesionales, no solo los que lo soñaron y lo visualizaron, ¿verdad? Pero también los que ejecutaron esa idea y hicieron todo el trabajo arduo para lograr que un proyecto, en este caso colocar un satélite en órbita que está llenísimo de complejidades, fuera posible, ¿verdad? Yo creo que eso nos ha puesto a soñar en grande a muchos centroamericanos y creo que eso han sido dos factores catalizadores importantes de este crecimiento que ha habido, ¿verdad? Y toda la parte de crear grupos en las universidades, como AGICE en Guatemala, aquí en Costa Rica el grupo de Ingeniería Aeroespacial, en el TEC hay otro grupo el TechSpace, se llama también de estudiantes. Creo que todo esto ha ido impulsando, ¿verdad? Que vaya creciendo cada vez más y más. Y sí, creo que la pregunta también era en torno a la parte del esfuerzo centroamericano. Entonces, la idea es ahora, bueno, entendiendo que ya existen capacidades en casi que en todo Centroamérica, o intereses por lo menos, la idea es construir una organización que nos permita integrarnos como región, trabajar en esos esfuerzos en conjunto y aprovechando que, como dice el dicho, la unión hace la fuerza realmente. Y eso es algo que también se ha visto reflejado en el proyecto Morazán, que es ahora sí el tercer satélite centroamericano, que sería el primer satélite hondureño, que también es como todo es una especie de efecto ahí de bola de nieve que se está haciendo, ¿verdad? Pero para bien en este campo a nivel regional. ¿Cómo se llama? Dijiste Morazán. El proyecto Morazán, sí, este es el primer satélite hondureño, pero está siendo desarrollado en conjunto con apoyo de Guatemala y de Costa Rica. Entonces hay 3 países involucrados y ha sido una experiencia fantástica, digamos, ver cómo se pueden hacer esfuerzos a nivel regional para proyectos bastante ambiciosos. Justo eso fue algo que hablamos mucho nosotros ahorita en el CLEC, que fue realmente pensar como región, más allá que pensar como, ay, Guatemala hace, ay, Costa Rica hace, ay, cada país hace, pensar como región nos ha ayudado bastante a progresar, pero de una manera increíble. Lo que se viene ahorita en adelante va a ser más que nada trabajo cooperativo entre todos nosotros, porque quiera que no, entramos con un poquito de ventaja, que viene siendo el dinero y la cantidad de plata que los gobiernos están dispuestos a darle a nuestros programas y a nuestros proyectos, pero definitivamente que uniéndonos los países de la región, pues vamos a lograr hacer muchas más cosas, ¿verdad? Pues sí, súper importante eso y también súper importante todo lo que estás haciendo vos ahorita con RAC. RAC, Red Aeroespacial Centroamericana. Entonces, ya entrando un poquito más en el área profesional, por así decirlo, que ya comenzamos a entrar un poquito nosotros ahorita hablando con RAC, me encantó el video que vi de los robotitos que hiciste con el Drop Tower, para ver qué era lo que pasaba. ¿Nos puedes contar un poquito más de ese proyecto? Primero me encantaría saber cómo conseguiste tener un experimento en la Drop Tower y ya luego que nos contes de qué fue. Podemos empezar con qué es el Drop Tower. Ah, bueno. Claro que sí. Bueno, el Drop Tower, bueno, la traducción es como torre de caídas, ¿verdad? Y realmente eso es una torre, específicamente a la que Kat se refiere, es una torre que está en Bremen, en Alemania, dentro de un centro que se llama el Centro de Investigaciones en Microgravedad de Alemania, que está en la Universidad de Bremen. Y eso es una torre, creo que de 120, 130 metros de altura. Para que te hagas una idea, la Estatua de la Libertad, con todo y pedestal, miden apenitas unos 93 metros. 120 metros es el equivalente a casi 3 veces el Templo 4 de Tikal. Que por dentro tiene un tubo enorme y ese tubo por dentro tiene una pequeña cápsula, que esa cápsula parece, no sé, puedes pensarlo como, sí, es como un cilindro con un cono al final. Básicamente, esa es la cápsula, un cilindro con un cono pegado en la tapa. Entonces, el tubo grande que encubre a esa cápsula está al vacío. Ellos sacan todo el aire de ese tubo, que puedes imaginar que es un tubo muy, muy, muy grande, de 100 y tantos metros de altura, y la cápsula la elevan. Entonces, el tiempo de caída de la cápsula desde los 100 y algo de metros, creo que son... Híjole, ya se me fue, creo que eran 4.7 segundos o algo parecido. Entonces, la cápsula por dentro tiene experimentos, tiene algún tipo de
de carga útil o algo que quieras probar. Lo que sucede es que, por ejemplo, los astronautas que están en la estación espacial, ellos, uno ve que están flotando, todos felices, ¿verdad? Y la comida flota y los líquidos flotan y todo está flotando. Y existe el concepto erróneo de decir, es que flotan porque no hay gravedad. Pero eso no es cierto, realmente ahí afuera hay gravedad todavía de la Tierra, ¿verdad? Es un poquito menor a la que tenemos aquí en la superficie, que, bueno, conocida como 9.8 metros por segundo al cuadrado, eso es como el promedio. Arriba tal vez es un poquito, 9 punto algo, no sé cuánto, pero sí existe gravedad. Entonces lo que sucede realmente es que los astronautas están en órbita alrededor de la Tierra y esa órbita es como una especie de caída libre, ¿verdad? Entonces, cuando todo está en caída libre, no hay un marco de referencia firme, como tierra firme, ¿verdad? Que te sostenga y que te haga una fuerza contraria para que vos sientas tu peso. Entonces, al todo estar en caída libre, lo que sucede es ese fenómeno de que no se percibe la gravedad, ¿verdad? Porque la gravedad nosotros la percibimos gracias a nuestro peso y nuestro peso lo percibimos gracias a que hay un tierra firme, ¿verdad? Debajo de nosotros que nos da esa fuerza, digamos, que nos sostiene. Entonces, como todo está en caída alrededor, llámese órbita, los astronautas flotan. Y es algo que se puede hacer aquí en Tierra, es emular esas condiciones de caída libre en la que están los astronautas en la estación espacial. Entonces, esta torre gigante de la que les conté, de ciento y tantos metros de altura, lo que hace es dejar caer desde los 120 metros, creo que eran de altura, esta cápsula. Y adentro de la cápsula está lo que sea que quieras hacer de experimento. Si quieres probar ahí, bueno, algo microbiológico, digamos, o algo que tenga que ver con células, no sé, de cáncer o demás, hay de todo tipo de experimentos que se pueden hacer ahí. Hay experimentos que se hacen de combustión, de flamas, de cómo se comportan ciertos tipos de flamas con diferentes combinaciones de combustibles y demás en microgravedad. Entonces, la cápsula se deja, como les mencioné, se deja caer desde los 120 metros de altura. Tarda más o menos 4.7 segundos en llegar al suelo. Debajo hay una cama enorme de bolitas que parecen bolitas de estereofón, porque si no, imagínense qué desastre sería que nada más caiga en tierra firme. Y esa cama, bueno, detiene todo el experimento y durante los 4.7 segundos de caída, el experimento tuyo estuvo en microgravedad, estuvo en condiciones de microgravedad, por lo mismo, porque estaba en caída libre, ¿verdad? Que es casi lo mismo. Lo importante es que hay que quitar el aire, ¿verdad? Porque los astronautas y la estación espacial alrededor de la Tierra, pues no están, se están afuera de la atmósfera y lo que hay de aire es extremadamente poco, son moléculas nada más de aire que se escapan a esa altura. A ver, se suele decir que la Estación Espacial Internacional está fuera de la atmósfera terrestre, pero en realidad no sale de esta. La estación se encuentra en las últimas capas de la atmósfera, específicamente en la termósfera, en donde, como Moa nos cuenta, la gravedad ya no es la que conocemos aquí abajito en la troposfera. Pero lo cierto es que ni en la termósfera ni en el espacio exterior existe la gravedad cero. En nuestro caso, aquí en Tierra, pues estamos llenos de aire, estamos debajo de la atmósfera o dentro de la atmósfera, como quiera verse, y por eso es que hay que sacar todo ese aire que está dentro de la torre para evitar que el aire haga como una fuerza de arrastre, ¿verdad? Aerodinámico que frene la cápsula, porque si ya hay una fuerza externa que frena la cápsula, se pierde la microgravedad o se tiene una microgravedad de muy mala calidad, aunque no sería micro, tal vez sería miligravedad o algo parecido. Y específicamente para ese experimento, de hecho, fue una historia bastante curiosa. Lo que sucedió fue que en el 2016, en Costa Rica, se hizo un taller de las Naciones Unidas para asuntos, bueno, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Creo que fueron 3 días de aprendizaje súper nutridos, súper valiosos. Y entre esas exposiciones que hicieron era una oportunidad para aplicar a un concurso de las Naciones Unidas que se llama Drop Test. Y el premio del concurso, digamos, era que las Naciones Unidas, junto con la Agencia Espacial Alemana, te pagaban mandar tu experimento a Alemania, te pagaban también a vos el viaje y demás, y te permitían probar tu experimento en la torre de microgravedad. Lo curioso de la historia fue que me di cuenta el día que hicieron el anuncio, ¿verdad? Del concurso, únicamente faltaba una semana para poder enviar toda la documentación y demás. Y yo, wow, esto suena increíble. Yo quiero, pero no tengo ni equipo y no tengo ni idea de qué hacer. En eso que
estaban haciendo la presentación, yo vi como que se reunió un grupo de gente y ya fui yo como llamamos aquí, de sapito, ¿verdad? A ver qué estaban hablando y para ver si tenían interés en trabajar en la torre en proponer una idea de experimento para la torre de microgravedad. Y de esas personas, bueno, solo una tuvo interés y se animó. Y en cuestión de una semana ahí estuvimos, ¿cómo se llama? Echando humo ahí por nuestras mentes para ver qué se nos ocurría y enviamos una propuesta que resultó ser ganadora, ¿verdad? Entonces eso nos dio la oportunidad de construir el experimento, de ir a Alemania, de probarlo y el experimento particularmente era en torno a robótica. Entonces eso fue otra parte interesante. Normalmente los experimentos que se hacen en las torres de microgravedad no son cosas son cosas que por lo general, si sufren una caída de ese tamaño, de esa altura, pues que no se destruyen, ¿verdad? La idea es que no queremos un desastre dentro de esa cápsula. Y experimentos de robótica no tienden a ir en esa dirección, porque puedes imaginarte un robot lleno de motores, de articulaciones y de sensores y de cosas, y a la hora que cae desde esa altura, pues es un desastre. Entonces nos arriesgamos, porque me gustaba mucho la parte de robótica también, y resultó que les gustó la idea y ahí hicimos unas pruebas interesantes en una centrífuga dentro de la cápsula que iba cayendo. Entonces era desde la perspectiva mecánica bastante interesante, digamos, el experimento. Y así fue la historia, el resumen de la historia bastante larga. No resultó tan desastroso al final, entonces, mandar un robot. No resultó tan desastroso y nada que el tape no pudiera resolver, porque sí se soltaron algunas cosas. O que la cinta doble cara, la herramienta de los ingenieros. Qué risa. Yo solo vi el videíto donde caía el robotito y salía volando por ahí algo, no sé qué fue lo que salió Y volando, si observas, pero solo fue un y si observas pedazo. bien, sí, eran dos brazos. Ajá. Ajá. Entonces me quedé impactada, por eso te pregunté, porque primero fue solo un pedazo del robotito, entonces dije, wow, ¿qué habrán hecho estos para que les quedara tan bien? Y segundo, porque yo sé que está esa torre, pero realmente jamás en la vida me hubiera imaginado o me hubiera acercado directamente a preguntar cómo puede uno experimentar con esa torre, ¿verdad? Por lo menos ahora ya sabemos que es con un OSA, ya saben, si les interesa, un OSA, con doble Y se O. llama Drop Test. Ajá, y el concurso se llama Drop Test, así, Tower. Entonces, vale muchísimo la pena, la verdad. Creo que es una experiencia única y realmente el costo de hacer esos experimentos es elevadísimo. O sea, si quieres hacerlo por aparte, no sé, creo que anda por el orden de miles de dólares cada lanzamiento. Entonces, es una muy buena oportunidad para ir a probar cosas en microgravedad. Y si ves ese video, por ahí había un astronauta de Lego que estaba flotando. Era nuestro indicador de microgravedad, Ah. porque nada iba a flotar. Entonces amarramos un astronauta de Lego y ese flotaba mientras iba cayendo. Oh. Te dejamos el enlace al video en las notas del episodio. Después de eso comenzaste a trabajar en el proyecto Adam. Sí, este fue un proyecto de la Universidad Internacional del Espacio. En el 2018, bueno, asistí a la Universidad Internacional del Espacio y tienen un programa que yo lo recomiendo a todas las personas que quieran participar y tengan algún interés en la parte espacial. Y no importa si son abogados o periodistas o médicos o ingenieros, ingenieras, o sea, no tienen que ser propiamente de las áreas STEM. Este es un programa multidisciplinario del campo espacial, donde vas por 2 meses y casi medio a recibir clases y a hacer proyectos súper, súper cool con personas de todo el mundo. Y hay proyectos que son financiados por empresas o agencias espaciales. En nuestro caso, el proyecto Adam era un proyecto que era financiado por la Agencia Espacial Europea y consistía en hacer una propuesta de una misión espacial para hacer recolección de basura, digamos, de satélites y cohetes viejos que han quedado ahí afuera flotando sin ningún tipo de utilidad y generando pues nada más que más escombros y más escombros en las órbitas, ¿verdad? Exteriores, digamos, en las órbitas. Entonces, el proyecto, bueno, la idea era hacer una propuesta, ¿verdad? Como les mencioné, de una misión espacial que pudiera disminuir o mitigar el problema de la basura espacial que se ha venido acumulando a través de las últimas décadas, pero tenía la particularidad de que el diseño como tal de la estación
bueno, de la estación espacial fue lo que diseñamos, ¿verdad? Pero de la misión como tal, fuera basado en principios de ecodiseño, que se llama. Y bueno, como sabemos, y los europeos por lo general siempre están a la vanguardia de todo lo que tenga que ver con la parte ambiental muchas veces, o la parte de mitigar el impacto, ¿verdad? En múltiples ejes, digamos, de las actividades que se realizan, o sea, entre ellas, bueno, la Agencia Espacial Europea tiene esta metodología de diseño que también se aplica en otras áreas, creo que la arquitectura y demás, que se llama el ecodiseño. Y lo que se hace es un estudio del ciclo de vida de un componente, de una misión, de algo que quieras estudiar. Y lo que se hace es se estudia desde que se concibe la idea hasta que lo que sea que hayas construido, el sistema, llámese una casa, un barco, un carro, cualquier cosa, termine su vida útil. Entonces, se hace un estudio de ciclo de vida y se mide cuál es el impacto de ese sistema, de lo que sea que estás estudiando, a lo largo de su vida en diferentes variables. Y entre esas variables, por ejemplo, existen niveles de toxicidad que pueda presentar eso que estamos construyendo para las personas, niveles de consumo de minerales importantes, es otro ejemplo. Otro de los factores que se estudia es el nivel de impacto ambiental que tenga desde la perspectiva de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, al final, eso agregó una limitante muy importante al proyecto de diseñar una misión para poder reducir la cantidad de basura espacial ahí afuera, porque no era solamente volarnos la cabeza, ¿verdad? Y hacer lo que quisiéramos, como, me encantaría que tenga esto, y que tenga, no sé, una bomba ahí, para destruir satélites, ¿verdad? O algo por el estilo, pero realmente teníamos que apegarnos a estos criterios de diseño y evaluar el concepto de inicio a fin para ver si era bueno desde la perspectiva de la metodología del ecodiseño y de disminuir el impacto de la misión en esos factores, digamos que hay en varios factores, pero entre ellos los que ya mencioné, por ejemplo. Entonces, sí, eso fue una experiencia súper cool y más allá de la parte de la ingeniería como tal, creo que lo más cool de la misión fue el poder compartir con personas de 16, 17 países diferentes y organizarnos, ¿verdad? O sea, es muy diferente trabajar entre latinos, a trabajar con personas de la India, y con chinos, y con japoneses, y con europeos, ¿verdad? Y estadounidenses y demás. Entonces, se hace una sinergia ahí muy interesante, una dinámica muy interesante de grupo, que tal vez, que es en definitiva diferente a cualquier cosa que uno haya visto antes. Y uno ve cómo las diferencias culturales también toman peso, ¿verdad? En proyectos que podrían parecer meramente técnicos, pero es importante aprender justamente esa comunicación y esas habilidades también. Entonces, en eso consistió el proyecto Adam, en esa propuesta. Qué interesante. Yo creo que había entendido mal entonces cuando vi ese proyecto en tu página y te iba a hacer una pregunta de eso, pero ya que no era de esto, entonces quiero tu opinión. Yo había entendido que era un proyecto para recolectar la basura espacial que ya existe. ¿Cuál Sí, es tu sí, sí. opinión sobre eso? ¿Cuál es tu opinión sobre todo el basural que hay ahí? ¿Y qué responsabilidad deberíamos de tener o quién la debería de tener? ¿Qué piensas de todo eso? Ya en una pregunta ya hiciste la pregunta más difícil de todas, porque esa es la pregunta más difícil de todas, de quién es responsabilidad recoger todo eso. Mira, realmente es un tema preocupante al cual no se le ha dado la importancia que debería. Se le está tomando más importancia, creo que a partir de las últimas 2 décadas se comienza a ver el efecto que ha tenido el lanzamiento de los cohetes en los años 60, 70, o sea, etapas de cohetes y de satélites viejos que quedaron ahí dando vueltas, orbitando y que no sirven de nada. Y se ha monitoreado muy de cerca la cantidad de escombros que existen. Entonces es enorme. O sea, el crecimiento de la cantidad de escombros de basura espacial, y los escombros pueden ser desde el tamaño de una canica o menores, ¿verdad? Milimétricos, hasta podemos estar hablando de un satélite enorme de 15, 20 metros, digamos, no sé, cuadrados, por ejemplo, de área frontal. Entonces, se ha venido monitoreando y cualquier tipo de escombro, no importa su tamaño, desde un tamaño de una canica hasta los satélites grandotes, han venido en aumento la cantidad de escombros. Y eso sucede en diversas órbitas.
Hay algunas órbitas que son más cotizadas que otras, más interesantes, como son las órbitas polares. Entonces, está la Tierra, ¿verdad? Está el Ecuador y hay órbitas que son más cercanas al Ecuador, digamos que pasan así como por la cintura de la Tierra, pero hay órbitas que pasan como por la cabeza y los pies de la Tierra, por así decirlo, que son las órbitas polares. Y esas son de mucho interés para las empresas y las agencias espaciales porque te pueden permitir que el satélite esté siempre bajo la luz del sol. Entonces, si el satélite siempre está bajo la luz del sol, paneles solares felices, baterías felices, todo el mundo, todos los subsistemas felices y tenemos luz siempre para estar tomando fotos de la Tierra, por ejemplo, o hacer experimentos. También están las órbitas geocéntricas que están más afuera, como a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, que también están muy llenas de satélites. Entonces, el problema que se detectó, creo que fueron los años 80, que está ocurriendo, es que la basura que quedó ahí de afuera, dando vueltas, de repente, bueno, venía un satélite por esta órbita o ecuatorial y de repente venía otro por esta órbita un poco más polar y ¡pum! De repente se cruzan y se topan y chocan, ¿verdad? Y hay una colisión y esa colisión lo que hace es generar más partículas y más basura espacial. Y esa basura espacial que se generó adicional, pues sigue orbitando, ¿verdad? No es como que se fue para la Tierra y se desapareció. Esa basura sigue orbitando y luego como tenés más partículas o más escombros, es más probable que esos escombros se topen con más escombros, ¿verdad? Y choquen más entre sí y formen más piezas todavía y más basura. Y eso se conoce como el síndrome de Kessler. Entonces es un efecto exponencial donde estamos multiplicando exponencialmente la cantidad de basura que hay ahí afuera, provocada por el síndrome de Kessler, o lo que se conoce como el síndrome de Kessler. Y el futuro, bueno, ¿cómo se llama? No sé qué tan esperanzador sea. A mí genuinamente me provoca preocupación cuando comencé a entender un poco más a fondo, ¿verdad? Lo que significa. Porque, bueno, ahora en el futuro se habla mucho de lanzar las megaconstelaciones de satélites. Y estamos hablando, por ejemplo, de Starlink, que son 34.000 satélites ya cuando esté desplegado, que van a estar ahí dando vueltas y demás. Y bueno, no solo es Starlink, ¿verdad? Los chinos también quieren poner su constelación de satélites y los británicos y OneWeb también quiere poner su constelación. Entonces, estamos aumentando así en grandes cantidades la cantidad de satélites operacionales en estos momentos, pero que corren el riesgo igual de colisionar, o sea, aumenta las probabilidades de que haya colisiones, o si por A o por B alguno de ellos falla y no pudo deorbitar, se va a quedar dando vueltas alrededor de la Tierra, y eso, bueno, no va a hacer nada más que complicar la situación. Particularmente creo que uno de los artículos de hace como 6 años indicaba que para poder reducir en una magnitud importante el síndrome de Kessler y por lo menos evitar que crezca exponencialmente, pero que se estabilice un poco más el crecimiento de forma lineal, era quitar al año entre 10 y 15 satélites grandotes, satélites o partes de cohetes, pero nadie está haciendo eso en estos momentos y eso fue hace 6 años, ¿verdad? Entonces, pues ya se pueden imaginar. Y en lo que preguntaste de quién es responsabilidad, eso es bien complicado. Ahí los abogados tienen una gran discusión que lleva décadas al respecto de eso. Y también otro punto importante es que, bueno, sí han existido esfuerzos multilaterales entre varias agencias espaciales para poder mitigar la basura espacial, pero eso es más con miras a futuro, ¿verdad? Como, bueno, ya hicimos este desastre, ¿cómo lo hacemos menos desastroso para el futuro? Entonces, se han establecido como una serie de lineamientos que indican que, bueno, si, por ejemplo, si vas a lanzar un satélite a una órbita baja, tiene que orbitar en cuestión de 20 años. O sea que el satélite no se puede quedar ahí de por vida dando vueltas. Tienes que buscar la forma de que el satélite regrese a Tierra y queme en la atmósfera y desaparezca. Pero eso, bueno, se comenzó a implementar no hace mucho tiempo. Y el mayor problema que tenemos ahorita es lo que hicieron nuestros papás y nuestros abuelos espaciales de los 60s y los 50s y los 70s y los 80s, que ahí quedó todo lo que hicieron. Y esa es la basura que nadie quiere ir a recoger. Entonces se buscan voluntarios.
Y es que el espacio tiene el mismo problema, por ejemplo, que los océanos, que son de todos. Realmente no es de nadie y una vez ya en órbita pasa a ser internacional. Quiera que no, esa misma como que globalidad de las cosas que se hacen en el espacio es un gran problema. Pero sí ya se está implementando eso que dice Moa de que se tienen que caer las cositas eventualmente. El Quetzal 1, por ejemplo, tenía que, después de cierta cantidad de tiempo en órbita, una de los requerimientos que tenía era que tenía que orbitar en algún momento. Ya lo hizo, ya se murió lastimosamente el Quetzal 1, pero fue lanzado en el 2020, entonces por lo menos solo fueron 2 años de estar en órbita, no fue 10 años, etcétera. Y lo increíble, así como fun fact, que tal vez no es muy fun, pero sí es un fact, es que, por ejemplo, las primeras cápsulas que se mandaron cuando estuvieron intentando tener los primeros organismos en órbita, es decir, perros, monos y uno que otro humano por ahí andan flotando en algún lugar de la órbita. Entonces, como les digo, es un fact, no es muy fun, pero por ahí andan cápsulas con perritos y monitos en el espacio. Alguien que las baje para darles un, Una como buena sepultura. una, una buena y justa sepultura. Se sacrificaron Pobrecito. literalmente por la humanidad. Sí, literalmente. Aquí creo que podríamos hablar un montón de todos los proyectos en los que has estado involucrado y seguir aprendiendo un montón del espacio, pero tengo la duda, de todo lo que haces, de tu trabajo en general, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más te hace seguir haciendo esto? Creo que una de las cosas que más me motivan, y eso es algo que ha despertado muchísimo con el proyecto Morazán del satélite hondureño, es ver cómo hay mucha ilusión, ¿verdad? A nivel de nuestra región, de nuestras comunidades, de emprender caminos que puedan parecer imposibles y de ver que se puede lograr y de ver realmente la pasión, ¿verdad? Porque cuando las cosas se hacen con pasión genuina, son muy diferentes. Entonces, no sé, es algo que me ha despertado aún más ese sentido de querer estar haciendo esto, es justamente ver a más personas. Este, y no solo las personas como tal vez los usuarios finales de una aplicación, de algo que se está desarrollando, por ejemplo, como en este caso el proyecto Morazán, que eso todavía no, bueno, está en proceso, ¿verdad? No ha sido ejecutado y eso está en proceso de construcción, pero ya ver el impacto, digamos, que ha tenido en los jóvenes, en Honduras, en Guate, en Costa Rica, que quizá nunca en su vida se imaginaron estar trabajando en un proyecto satelital de verdad y ver que se podía, que se puede hacer, ver esas caras de ilusión a mí me ha motivado muchísimo, la verdad. Creo que me despertó algo diferente en mí porque nunca había estado trabajando en un proyecto tal vez un poco tal vez de esta magnitud, más académicos, pero ya este sí es algo más, un sentido más de comunidad, ¿verdad? Y se ha convertido en una motivación enorme para poder continuar. Entre ello, bueno, nace la Red Aeroespacial Centroamericana, ¿verdad? Por ejemplo, en Belice está la escuela, el High School de Belice, que los chicos y chicas están súper motivados de ver cómo se involucran o aprenden de estos temas y de ver que realmente hay una, una curiosidad genuina de las personas de buscar cómo seguir adentrándose en estos temas, aun cuando parezca imposible, ¿verdad? Una curiosidad de hacer, esa curiosidad de niño que muchos teníamos o tenemos, existe todavía, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no buscar la forma de que no muera esa sed de conocimiento y esa curiosidad y de que más bien se siga potenciando y que, bueno, se abran más oportunidades y puertas? Qué bonito. La verdad es que como dijo Diana, aquí creo que podríamos seguir. Yo quiero seguir hablando de la basura espacial, pero ya no hay tiempo. Verás. Si tenemos que cerrar en algún momento, si no nos paramos, aquí seguimos. Pero antes de llegar a las preguntas finales, que hay dos preguntas que siempre nos gusta hacer al final, quería preguntarte antes de eso, ¿qué es para Moa los siguientes 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría
hacer, que es algo en este sector espacial o robótica, ingeniería, lo que sea, que es como el sueño que quisieras lograr en los próximos 5 a 10 años? Bueno, en los próximos 5 años me gustaría, bueno, lo estoy pensando todavía, no sé si sacar doctorado o no, pero ahora en agosto se presentó la oportunidad de comenzar una maestría en aeronáutica y astronáutica, que eso es algo que, por lo cual hemos venido trabajando arduamente, ¿verdad? Desde hace muchos años. Entonces, eso es un punto importante, digamos, que inicia otro capítulo de mi carrera en el corto plazo de los 5 años. Entonces, sacar la maestría, quizá el doctorado, hay que pensar qué tanto queremos no dormir. Y después, a los 10 años, definitivamente aplicar para ser astronauta. Eso es algo que está en mente y hay que intentarlo. Y si no se obtiene de alguna forma u otra, algo que he observado en los astronautas es que de los que he conocido, digamos, de forma modesta, o sea, bueno, suena como, ha conocido astronautas, pero Kat va a darse cuenta, en los congresos estos de nerds espaciales siempre están los astronautas y Y andan lo que uno se ha caminando dado ahí como cuenta, gente X y uno sí, así sí, de, sí, ¿qué? lo que uno se da cuenta es que son personas muy aterrizadas, así, en el sentido bueno, literal de la palabra, y son seres humanos mortales como todos nosotros, pero ahora sí, algo que he aprendido de esas pequeñas interacciones con astronautas es que son personas extremadamente integrales. O sea, son seres humanos que no son soberbios porque saben demasiado de algo y son el top en su rama, o son personas que por lo general buscan cultivar una vida bastante balanceada, desde el aspecto físico y de la salud hasta el aspecto mental, emocional y profesional, ¿verdad? Y tienen un sentido también de los que he conocido, digamos, de tacto con la humanidad, con la comunidad y algo que quieren transmitir. Entonces, si uno los ve, no sé, de alguna forma u otra se han convertido como un modelo, como un role model, ¿verdad? De persona, pero no solo por su profesión, pero más bien por la persona que está atrás de esa profesión, ¿verdad? Que son personas muy completas. Entonces, en los próximos 10 años, bueno, aplicar, si no seguir trabajando en construirse, ¿verdad? Como una persona íntegra, que me han enseñado a ser los astronautas particularmente. Y me gustaría así emprender también. Creo que algo importante es ya realmente creo que una de las formas de aumentar como que aumentar el crecimiento colectivo es emprender. O sea, más allá de ir a buscar una posición en una empresa y quedarme por ahí el resto de la vida feliz, ¿por qué no buscar la forma en lugar de ocupar una oportunidad, de crear oportunidades? Y creo que esa es la mejor forma de traer crecimiento para la región, ¿verdad? Y eso también es algo que se me despertó recientemente, en los últimos años. Entonces sí, creo que en los siguientes 10 años aplicar y emprender de alguna forma aquí para crear oportunidades para el país, para la región, que el sueño es trabajar en algo espacial no esté únicamente disponible afuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Que esté dentro de nuestras fronteras también. Me encanta. Luego te vamos a ver a ti ahí flotando en el espacio. O todos. Se está democratizando muchísimo. Sí, también. Y si emprendemos y sale bien, bueno, nos pagamos el viaje, porque ahora, si no es de carrera, es comercial, entonces de alguna forma tiene que salir. Vamos a grabar un podcast al espacio. Sí, sí, sí. Bueno, Moab, siempre nos gusta terminar con dos preguntas y la primera de esas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Creo que son dos, tal vez, dos consejos en uno solo. Creo que o sea, cosas que es importante mantener presentes en el día a día es tener paciencia para que, entendiendo que las cosas ocurren a su tiempo, no siempre apresurarse trae mejores resultados. Lo importante es ir dando pasos pequeños en el camino y seguir caminando, ¿verdad? No detenerse y no perder esa ilusión que uno tenía de niño o de joven, mantenerla viva de alguna forma
porque a veces tal vez la vida adulta puede ser un poco abrumadora, ¿verdad? Tienes tus cargas económicas y tienes que ser responsable de vos mismo o a veces de algún familiar o demás. Entonces, no permitir abrumar, que lo abrumadora que puede ser la vida adulta te quita esta ilusión, ¿verdad? Y a veces tenemos que buscar la forma de encajar en algo y nos perdemos, no sé, en un rol, en un trabajo, en algo que no nos gustaba, que no nos ilusionaba, y ahí nos quedamos el resto de nuestras vidas. Y bueno, yo creo que parte del proceso es justamente de mantener esa ilusión viva, es no permitir, ¿verdad?, de perder esa flama, digamos, esa llama interna que uno tiene como de niño, que yo sé que casi que todos lo hemos tenido o lo tuvimos. Y lo de la paciencia, bueno, entender que sí, a veces uno se presiona mucho, tal vez por querer que las cosas salgan al tiempo que uno espera, pero al final de cuentas, aprendizaje de camino es muy gratificante y el resultado llega al mejor tiempo que tiene que llegar, ¿verdad? Ay, qué buenos consejos estos. No necesitas tener 17 años para que te peguen ahorita así en lo más profundo del corazón. Ahorita me pasas la grabación para reproducirla a mí mismo. Va. Bueno, entonces llegamos a la pregunta final y la pregunta final es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? O sea, creo que al final la ciencia es, tal vez es una de las mejores expresiones de la curiosidad. Creo que una de las mejores cosas que pueden hacer, y no solo los niños, pero los adultos, bueno, los adultos que tengan hijos, cultivar esa curiosidad en los niños, ¿verdad? En las niñas, porque al final de cuentas esa curiosidad es ganas de explorar, ganas de aprender, ganas de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo, el mundo, desde cualquier perspectiva, o sea, desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva del cuerpo humano, desde la perspectiva de un carro, desde la perspectiva de los planetas. Entonces, al final de cuentas, la ciencia está basada en una curiosidad, ¿verdad? En esa curiosidad, eso es como el motor. Y creo que aportar a la ciencia es mantener viva esa chispita de curiosidad, y desde niños seguir, no sé, trabajar, participar en sus proyectos de feria científica, y eso va tanto del lado de los padres, ¿verdad? De apoyar esa curiosidad, esas ganas de aprender del niño, y del lado del niño, bueno, que sean curiosos, o la niña, que sean curiosos, que no tengan miedo de probar cosas nuevas, de cometer errores, que muchas veces es algo que pasa, ¿verdad? A veces los niños se inhiben por el miedo a cometer errores y sentir un regaño, y simplemente no perder esa curiosidad, porque eso en el camino, pienso, en el futuro se va a traducir en una persona que va a querer seguir aprendiendo, cultivando ese conocimiento, y cuando ese conocimiento no esté disponible, pues tal vez se convierta en un investigador, una investigadora, en un científico, una científica, alguien que quiera crear cosas y aprender más de su mundo alrededor. Entonces, creo que esa es la palabra que lo resume: curiosidad. Gracias, Moa, por recordarnos que debemos cultivar esa curiosidad con la que nacemos y que si en algún momento la perdemos, siempre se puede recuperar. Y gracias por enseñarnos a crear microgravedad aquí abajito, aunque mejor no intenten esto en casa. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir apoyando Epistemas. Si Moa también despertó tu curiosidad, puedes seguir aprendiendo de las ciencias espaciales aquí mismo en Epistemas. Ya tenemos varios episodios con profesionales de las ciencias espaciales y muchos otros temas de STEM que quizá no sabías se realizan en América Latina. Te dejamos estos y otros interesantes enlaces acerca del trabajo de Moa en las notas del episodio. Ahora sí, ¡hasta la próxima!